No sé vos, pero yo veo esta torta de ricota y ya quiero tener un mate al lado. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos una receta que eligieron ustedes en las encuestas que les dejé en la comunidad. Hacemos una de las tortas, creo yo, más emblemáticas de la Argentina. Estoy hablando de la torta de ricota. Para empezar con esta receta es muy fácil, mira, vamos a tener manteca punto pomada, que es esto, ¿ves? Vos la tocás y está así, como lo dice el nombre, pomada. La sacás un rato antes de la heladera y te va a quedar así. A esto le vamos a poner el azúcar, acá vamos a batir hasta que se forme lo que se diga un cremado, que sería una crema entre el azúcar y la manteca. Yo lo voy a hacer con la batidora eléctrica porque la tengo, pero tranquilamente lo podés hacer con el batidor común de mano. Hacemos la crema. Una vez que la tenemos así, que ya se formó el cremado, pongo esto un cachitito acá. Mira, vas a tenerte una espátula a mano, vas a ir limpiando lo que se te vaya juntando en los bordes. Ahora llegó el momento, una vez que tenemos esto así, llegó el momento de empezar con los huevos. Le vamos a agregar los huevos, acá es fundamental, los agregamos de a uno y después incorporamos, así, mira. Agregamos un huevo, sacamos acá la espátula, incorporamos este huevo y después le agregamos el otro. Una vez que ya integramos los huevos, ya la batidora no se va a usar más. Vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón, mezclamos con la espátula y ya estamos listos para agregarle los secos a esta preparación. Para agregar los secos, acordate que en la descripción te voy a dejar todas las cantidades bien detalladas. Tenemos la harina, el cual le vamos a poner el polvo de hornear y como a toda receta dulce para realzar su sabor le vas a poner sal, una pizca de sal. Listo, estos ya son todos los secos. Mezclamos un poco y ahora esto, fundamental, como toda receta dulce, hay que tamizarlo. Así que lo vamos a agregar en dos partes para que sea más fácil. Lo podés agregar tranquilamente todo junto de una. Yo prefiero hacerlo en dos. Tamiz, como te dije, fundamental tamizarla. Agregamos los secos, que como te dije yo lo voy a hacer en dos. Integramos la harina y acá te digo, ¿por qué yo lo hago en dos? Porque esta espátula es bastante chiquita, así que se me va a complicar mucho a mí hacerla toda de una. Acá es fundamental que lo integres con una espátula, con una cuchara, pero que no toques esto con la mano. Así es como te va a quedar. Yo te dije, ¿por qué no amasarla con las manos? Porque le vas a transmitir el calor de las manos, se va a derretir la manteca y va a empezar a desarrollar el gluten y va a quedar una masa dura. Se junta todo, ya sea con espátula o con cuchara. Y ahora mira, la vas a volcar en un papel film y la vamos a llevar a la heladera para que vaya tomando consistencia esta masa. Una vez que la tenemos así, ¿por qué la aplasté un poco yo? Porque esto tiene que estar frío ahora, mira, ves que está todo blando, se va a poner duro. Entonces si la aplastás un poco va a tardar menos en enfriarse. Esto se va a la heladera una hora y ya te muestro cómo sigue. Mientras tanto vamos a preparar la ricota que va a ir adentro de esta tarta increíble. Una vez que tengamos la masa ya fría, vamos a hacer el relleno que va a ir adentro, o sea, la ricota. Tenemos ricota, le vamos a poner ralladura de limón, que acá me quedó un poquito, bueno, vos fijate de meterle todo. Ahora yo se lo voy a agregar. ¿Qué le vamos a sumar a esto? El azúcar. En principio, acá esta es una receta que la cantidad de azúcar que lleva la ricota la puedes ir graduando, pero primero prueba así y después ves. Si está muy dulce le pones un poco menos y si le falta para vos le pones un poco más. Eso va a gusto. Acordate, como te dije antes, las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video y en la descripción.
A esto le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a integrar un poquito esto. Una vez que integramos un poquito así nomás, no hace falta mezclar mucho acá. Ahora sí vamos a mezclar bien. Le agregamos las claras y acá sí mezclamos bien, que la ricota vaya absorbiendo todos los líquidos. Una vez que integramos todo, lo vamos a terminar con una pizca de sal para que realce, como siempre, el sabor. Y acá yo lo voy a terminar con crema de leche, que también la puedes reemplazar la crema de leche por queso crema. A mí particularmente me gusta más así. Ahora sí, ¿por qué le agregamos la crema ahora? Vamos a mezclar rápido y no mucho. Porque le agregamos la crema ahora porque si no se nos puede llegar a cortar si batimos mucho para que se integren las claras. Así que yo prefiero hacerlo a lo último. Mezclamos esto así un poquito, acordate, una vez que absorbe ya está, porque si no se nos va a cortar la crema. Y ahora sí ya nos ponemos a armar la torta. Mirá cómo va a estar la masa, ¿ves? Así se va a poner con el frío. Esta masa está muy dura. Si la querés estirar no vas a poder. Un truquito que te va a ayudar y mucho, la cortás en pequeños pedazos. Y ahora mira, los vas encimando así y vas aplastando con las manos. ¿Esto qué va a hacer? La mano le va a empezar a dar calor y se va a poder manejar muy bien. Mirá cómo cambia ya, ¿ves? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá, una vez que la tenemos así, vamos a visualizar la masa. De acá es una tarta, necesitamos la base y la tapa. Más o menos la vas a visualizar donde está la mitad y cortás un poquito más de ahí. Y así, este pedacito que es el más chico lo vamos a usar para lo que va a ser la tapa. Y este lo vamos a usar para lo que es la base de nuestra tarta. O torta de ricota en este caso. Acá tenés dos opciones. O la estirás con el palote y después la pasás al molde. O como voy a hacer yo, ya directamente la paso al molde. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más estirarla en el molde. Molde enmantecado, vamos a poner la masa y vamos a hacer lo que se dice fonzar el molde. Vamos a acomodarla hasta que cubra todos los bordes y sobresalga un poquito. Una vez que tenemos así el molde ya con toda la masa cubierto, vamos a volcarle la ricota. La distribuimos bien y una vez que la tenemos así, ya le vamos a poner la tapa. Para eso vamos a estirar la base y le ponemos la base. Estiramos la masa y ya le ponemos la tapita. Y una vez que estiramos la masa, la vamos a ir poniendo acá. Nos aseguramos de que cuadre bien, de que cierre bien todo. Y ahora, mira, acá esto es muy simple. Vas a ir con el mismo palote de amasar, aplastando así en los bordes para que esto selle bien y se salga todo el excedente. Y ahora lo único que nos falta por hacer es con un tenedor o un cuchillo vamos pinchando la masa para que el vapor durante la cocción salga. Y ahora esto se va al horno precalentado entre 160 y 170 grados. La vamos a cocinar entre unos 35 y 45 minutos. Y cuando vemos que la tarta ya está, mirá cómo va a estar doradita y todo, acá la retiramos. Dejamos que se enfríe en el molde, que llegue a temperatura ambiente y después la desmoldamos. Y después se va a la heladera unas 4 o 5 horas hasta que quede bien, pero bien fría. Bueno, Cuoqui, miren cómo va a quedar esta torta o tarta de ricota cuando ya está fría. Ahora la vamos a decorar. Por acá, mira. Estamos poniendo el agua para los matecitos mientras decoramos esto.
la decoración muy simple, la más clásica. Azúcar impalpable, la vamos a espolvorear y cubrir toda con azúcar impalpable y ya la presentamos. Y mirá lo que queda, este clásico de la panadería argentina. ¿Vos cómo la conocés? ¿Tarta de ricota o torta de ricota? Te leo en los comentarios. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con unos buenos matecitos. ¿Querés ver cómo quedó esto por dentro? Antes de mostrarte te pido que me dejes tu like si te gustó, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita para no perderte nada. Mirá lo que queda esto por dentro. En ninguna panadería te la dan con tanta cantidad de ricota esta torta, te la dan pura masa. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.